La vida en el Edo de Japón era colorida, interesante y llena de riqueza si eras un samurái. Estos finos proveedores de acciones honorables y caos basado en espadas son considerados uno de los símbolos más famosos de la historia de Japón, pero también fueron la razón por la cual la vida era miserable, deprimente y dolorosa, y llena de pobreza para todos los demás en el Japón feudal. Detrás del estoico Bushido siguiendo la mentalidad guerrera de los samuráis era una psique profundamente perturbada que introdujo un montón de cosas jodidas en el Japón medieval. Bienvenidos a Nat History y hoy descubramos qué cosas espeluznantes eran normales en el Japón feudal. A medida que los samuráis florecían y ascendían a los niveles superiores de la sociedad japonesa durante el período Edo, se convirtieron en los paradigmas de las costumbres y tradiciones sociales de Japón. Restricciones. El lugar más alto en la pirámide social japonesa venía con muchas restricciones y límites autoimpuestos. Cuando se trataba de matrimonio, los niños samurái no tenían voz en la elección de su pareja de vida. Los matrimonios estaban prearreglados y eran básicamente una herramienta política para fortalecer alianzas. Ahora debes estar pensando cómo es diferente de cualquier sistema de matrimonio histórico. Pero los Star Stars, bueno, que dejarían solo comience. Los matrimonios requieren no solo el consentimiento de los padres, sino también el de las autoridades del dominio y shogunal. Estas autoridades a veces también ejercen su poder para organizar matrimonios para diferentes familias por sí mismas, como casar forzosamente a las familias rivales en un intento por buscar la paz entre ellas. E imagínate a todos teniendo el derecho de tomar quizás la decisión más importante en tu vida, excepto tú. Obviamente, tal sistema obligó a muchos jóvenes amantes a quitarse la vida, en lugar de casarse con alguien más que no sea su verdadero amor, de hecho. De hecho, enamorarse era considerado un gran tabú en el Japón feudal, y solo se permitían historias de amor en las obras de teatro. Un género particular de teatro romántico evolucionó en el Japón feudal centrado en las tristes historias de amantes que terminaban con una pareja quitándose la vida al final. Las historias al estilo de Romeo y Julieta. El acto de que una pareja se suicida se llamaba Shinju en Japón, y casi siempre eran noticias sensacionales para las masas cuando ocurría. Francamente, una de las figuras más grandes de la literatura japonesa hizo toda su carrera en obras relacionadas con Shinju. Y aquí es donde comenzó el problema cuando las obras de Shinju se hicieron populares. Así es el acto de Shinju. La gente se estaba quitando la vida, solo o en pareja bajo la influencia de tales obras. En resumen, que estas obras hicieron que el acto de quitarse la vida estuviera de moda. Las obras de Shinju de Chikomatsu fueron consideradas la mayor causa de las muertes por imitación. Shinju representaba principalmente historias de jóvenes amantes no casados cuyas historias de amor estaban condenadas desde el principio. Otras veces contaban las historias de una pareja casada que tenía que cometer seppuku y higai. Chigai. Muchos de ustedes tal vez no sepan qué es Chigai y tiene sentido porque Chigai no obtuvo el mismo tipo de importancia en la cultura pop como en seppuku. Shigai era el rito de suicidio practicado por las mujeres de la familia samurái. Se centraba en la rapidez y la dignidad en lugar del honor y la tolerancia al dolor como en seppuku. Entonces, en lugar de llevar una cuchilla a su abdomen, las mujeres se cortarían la garganta. Algunas también atarían sus rodillas para que sus cuerpos no colapsen en una posición comprometida. Shigai se realizó en caso de traer vergüenza a la familia o para salvar el honor en caso de una exitosa invasión enemiga. Pero la razón más común para Shigai era que el esposo se hubiera obligado a cometer separación. Y eso fue una buena excusa para una triste historia en las obras de Shinju. Otra fuente de historias de Shinju eran los burdeles. Le discutiremos en la siguiente sección cómo burdeles feudales japoneses fue una caja de Pandora de su propio tipo. Sin embargo, la influencia de las obras de Shinju causaba más muertes. Se convirtió en un problema tan grande para la administración que finalmente tuvieron que prohibir por completo este macabro género de entretenimiento para detener las autoeliminaciones de imitadores. Pero la banda en sí no puso fin a la tendencia por completo. Entonces la administración tuvo que tomar medidas drásticas adicionales. Se negó a realizar funerales a las muertes por imitación y si una persona de la pareja que intentó suicidarse sobrevivió, serían desterradas de Japón bajo la acusación de asesinar a su... Hoy en día, la prostitución se considera una práctica ilegal en Japón, pero antes de 1956 era una práctica bastante legal y bastante cuestionable.
Durante los primeros años de la era Edo, se obligó a los burdeles japoneses a trasladarse a las zonas de placer designadas de las ciudades. Estos barrios de placer estaban separados por agua del resto de la ciudad, y la única forma de acceder a ellos era a través de una entrada en las altas murallas que rodeaban el barrio. Las mujeres comunes tenían prohibido entrar al barrio de placer, y los clientes masculinos tenían que seguir un estricto código de conducta allí, pero toda esta seguridad y sistema no estaba allí para la seguridad de las prostitutas. Estaba allí para asegurarse de que las prostitutas no pudieran irse. La prostitución en el Japón feudal era en realidad esclavitud sexual. Debido a que todos eran pobres excepto los samuráis y los comerciantes en Japón, la familia desesperada a menudo vendía a sus hijas para saldar deudas o gana algo de dinero extra. Los burdeles elaborarían contratos duros para que las mujeres y sus familias los firmaran, asegurándose así de las futuras prostitutas nunca podrían renunciar e irse. Finalmente, la mayoría de las prostitutas fueron vendidas por sus familias a una edad muy temprana, y se esperaba que comenzaran a trabajar inmediatamente después de llegar a la edad de la pubertad. Las enfermedades venéreas eran rampantes y mortales en los puertos de placer y constituían la mayor causa de muerte entre las prostitutas. Eran tratadas peor que los esclavos, a menudo morían jóvenes. Tenían que pasar por la horrible prueba de múltiples abortos, que resultaban en la muerte más a menudo que no. Los clientes más frecuentes de los burdeles regulados en las grandes ciudades de Edo, Japón, eran mercaderes y samuráis. Ocasionalmente, algunos de estos hombres se enamorarían perdidamente de sus prostitutas raboleas y de Badelincit. Así de creer. A ellos, como matrimonios por amor eran tabú en el Japón feudal, estos clientes obsesivos terminaban encontrándose con los horribles tingares de fingidos que inspirarían a más jugadores de Shinju. Otro efecto negativo de estos burdeles fue quizás el primer mercado negro de Oregón en el mundo. A diferencia de los mercados negros de órganos de hoy, que prosperan en las necesidades médicas de órganos internos y tipos raros de sangre, los mercados negros de órganos de Japón eran todo acerca de los dedos y los pies. Las prostitutas japonesas tenían una forma bastante extraña de mostrar su devoción a sus clientes favoritos. Recurren a la automutilación para demostrar cuán especial es su cliente favorito, y un dedo amputado como presidente se consideraba el mayor honor que una prostituta podría ofrecer a su cliente. Sin embargo, la mutilación corporal también era una violación extrema de los tabúes influenciados por Confucio que Japón había tomado prestados de China. Como resultado, en lugar de desperdiciar sus díticos, las prostitutas de alto nivel preferían comprar vendedores ambulantes o mendigos o incluso cadáveres. Así que la próxima vez que recibas un dedo amputado en un sobre perfumado rosa, sabes de dónde podría ser tu acosador loco. Los comerciantes podrían haber sido la única clase aparte de los samuráis que tenían suficiente dinero para visitar burdeles, pero cuando se trata de respetar, no tenían ninguno. De hecho, los comerciantes eran considerados una de las clases más bajas de la sociedad feudal japonesa. Los samuráis eran la clase más alta, seguidos por los agricultores, artesanos y comerciantes. Para los agricultores, la posición de clase social tenía un alto costo, ya que eran los únicos que pagaban impuestos en todo el país, a pesar de vivir generalmente en condiciones terribles. La pobreza era tan mala que algunas familias se veían obligadas a practicar el infanticidio. La desnutrición era generalizada y las personas eran más corpulentas debido a que solo comían arroz y pescado. Pero ninguna de estas clases tuvo que soportar lo que soportó la gente de Barakuman. Barakuman eran las comunidades segregadas compuestas por trabajadores en ocupaciones que se consideraban inseguros o manchadas por la muerte, como verdugos, carniceros y enterradores. Incluso entre ellos se consideraba que los Eda eran los más bajos. Esta literalmente significa una abundancia de suciedad en japonés, y podrían ser asesinados instantáneamente por los miembros del clan samurái, acusados de un delito. Eran considerados intocables y marginados por ser impuros, al igual que el pueblo Shudder en la India imperial. Las personas Shudder aún estaban segregadas en la mayoría de las partes de la India, y lo mismo sucede con el pueblo Barakuman en Japón. El sistema de castas japonés fue abolido en 1871, cortejado declarando a Eda como una séptima parte de una persona común. La discriminación es prevalente en Japón hasta el día de hoy, y la gente tenía que ocultar su linaje para escapar de ella. Shogun Kagarawa Emetsu creó un edicto en 1635 que aislaría a Japón del resto del mundo. Durante los próximos 200 años,
100 años, Tokugawa hizo ilegal que los barcos japoneses zarparan hacia cualquier país extranjero y consideró un intento de abandonar el país un delito castigado con la pena de muerte a los que se demostraba culpables. Secretamente planificar abandonar el país o regresar a Japón después de ir al extranjero también se consideraba traición y merecía una ejecución. La razón detrás de tales leyes duras y ridículas era la actitud despreciable del shogunato hacia los misioneros cristianos y los comerciantes europeos, a quienes ellos consideraban espías del imperialismo occidental. En 1639 se prohibió a los portugueses desembarcar en las costas japonesas. Si los soldados japoneses encontraban algún barco portugués, se les autorizó a destruirlo inmediatamente, arrestar a misioneros, comerciantes y civiles portugueses y decapitarlos. Sin tener que responder a nadie, cualquier japonés que se convirtiera al cristianismo era torturado severamente hasta la muerte para revelar las identidades y ubicación de quienes los convirtieron. A ellas las mujeres eran castigadas de maneras más humillantes que los hombres, un interrogativo para los hombres era más violento. La primera vez que digo, 300.000 personas se habían convertido, incluyendo algunos señores feudales, pero claramente el shogunato estaba en contra. El golpe fue duro y rápido. Pronto, los cristianos japoneses fueron torturados y presionados para renunciar al cristianismo. Fueron algunos ejecutados e incluso crucificados. Durante los próximos 50 años, el shogunato tiene a samuráis cazando cristianos como perros salvajes. Y después de la rebelión de Shimabara de los católicos romanos japoneses, el shogunato consiguió la excusa para prohibir el cristianismo en todo el país. Esto obligó al cristianismo a convertirse en una secta secreta en Japón llamada Kokura Kirishikan, ya que los supervivientes se escondieron. Se mantuvieron en secreto durante 2 siglos hasta los últimos años de la era Edo, cuando misioneros occidentales asombrados redescubrieron a unos 30.000 de ellos. ¿Crees que nos perdimos algún hecho escalofriante sobre el Japón feudal en este video? Dínoslo en los comentarios. Además, ¿qué era debemos cubrir a continuación en esta serie? Y como siempre, gracias por ver. Historia Loca.